Hola, soy Pedro Villora y estoy en el jardín de la Casa Museo de Lope de Vega para hablar de Fuenteovejuna, la coreografía de Antonio Gades, estrenada en Génova en 1994 y que se inspira en la obra teatral que posiblemente el gran genio español de la dramaturgia del Siglo de Oro escribió en este mismo lugar, si no en el jardín, desde luego en su casa, aproximadamente en 1612. Se cree que la pudo escribir aquí porque él vivió en esta casa entre 1610 y su muerte, acaecida en 1635. Fuenteovejuna es una de las obras más reconocidas de Lope de Vega hoy, en el siglo XXI, pero no siempre fue así. Cuando se estrenó estuvo muy pocos días, tuvo muy pocas representaciones y en realidad fue una obra bastante desconocida durante el resto del siglo XVII y siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX no vuelve a revalorizarse gracias, entre otras cosas, a los estudios que los filólogos de la época, como Marcelino Menéndez Pelayo, hicieron para rescatar el imaginario, la obra y el corpus de Lope de Vega. Pero cuando Fuenteovejuna se ha convertido en la que tal vez hoy podríamos considerar la obra más representativa de Lope de Vega, ha sido a lo largo del siglo XX. ¿Por qué? Porque la obra tiene unos evidentes valores sociales que a lo largo del siglo XX han sido puestos en primer lugar, más incluso que en el momento en el que Lope de Vega la escribió. Y son esos valores sociales, esa idea de un pueblo que lucha colectivamente por sus libertades y por sus derechos, lo que no solamente influyó sobre los dramaturgos soviéticos que inmediatamente después de la Revolución de 1917 la representan en varias de las repúblicas que estaban entonces en el entorno de la URSS, como Georgia, la propia Rusia o Ucrania, sino que esas mismas razones son las que hacen que le interesasen a Federico García Lorca, que también hace una adaptación aquí en España durante el periodo de la República, durante los años 30, y desde luego esa es la razón por la que Antonio Gades decide acometerla como el que a la postre sería el último de sus grandes espectáculos. Hay que decir algo sobre Antonio Gades. Antonio Gades es una figura esencial porque es alguien que concilia una formación en el flamenco con una formación clásica y que además va a rechazar la imagen un poco estereotipada, un poco colorista, excesiva, grandilocuente, que tuvo el flamenco con esas connotaciones un poco de baile menor o baile para turistas, para intentar encontrar las esencias más trágicas, más vinculadas con personas que en el fondo están cantando y bailando no solo desde la alegría, sino sobre todo desde el sufrimiento. Esa idea de un sufrimiento y un dolor que se destila y se estiliza en el flamenco y además se puede poner en relación con la danza clásico española y con el baile clásico, es algo que a él le interesó desde sus inicios. Y pensar que Antonio Gades nace prácticamente en los albores de la Guerra Civil, en Elda, que es un pueblo de Alicante, y su padre inmediatamente se marcha para alistarse en las tropas republicanas, para alistarse como miliciano. Y en los 10 años siguientes, Antonio Gades tiene una infancia pobre, una infancia bastante menesterosa en la que tiene que ponerse a trabajar, a hacer múltiples oficios para poder ayudar a que su familia también subsistiese. Y entre esos oficios va a estar el de bailarín. Él dice que empieza a bailar huyendo del hambre. Bailando como adolescente es cuando lo descubre Pilar López. Pilar López era la hermana de la argentinita, es decir, de una de las personas más cercanas a Federico García Lorca, y ella misma es una gran bailaora, coreógrafa y promotora de danza. Ella acoge a un jovencísimo Antonio Gades en su compañía y lo lleva por todo el mundo. Lo lleva por todo el mundo formándolo no solamente como bailarín, también con la técnica clásica que a lo mejor era lo que le faltaba en ese momento, sino como él dice, se convierte en su maestra de vida, porque le enseña el mundo de la cultura y cómo
la cultura no es solamente un adorno, sino que es aquello que saca de nosotros las experiencias y la necesidad de convertirnos en seres asertivos y más entregados hacia los demás. Esa idea de inspirarnos en el pasado para convertirnos en grandes hombres del presente. Esa idea la saca de Pilar López y la va a desarrollar en su obra personal. Él se va a convertir en los años 60 en una joven estrella en Italia, sobre todo, donde va a coreografiar para teatros de ópera y teatros de ballet, pero su mayor interés va a ser crear su propia compañía. Con su propia compañía, ya en los años 60, hace Don Juan. Es decir, su primer gran espectáculo es una reflexión precisamente sobre el imaginario y la cultura española, y lo hace además con una adaptación de Alfredo Mañas. Alfredo Mañas es también el que escribe para él una adaptación de Romeo y Julieta en el mundo gitano, que va a ser Los Tarantos. Y Los Tarantos se va a convertir en una película dirigida por Rovira Veleta y protagonizada por Antonio Gades y Carmen Amaya, que va a ser candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es decir, que él en los años 60 ya es capaz de levantar grandes proyectos que van a tener resonancia internacional. Pero lo más importante para él van a ser sus propios espectáculos. Desde luego, no solamente el primer Don Juan, sino Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es un espectáculo que hace a principios de los años 70 y que los asesinatos o ajusticiamientos que se van a producir en España de algunas de las últimas víctimas del franquismo le van a hacer que él entre en una crisis personal, deje de bailar, abandone también su propia compañía y se aparte del mundo artístico. Pero va a llegar en su ayuda Alicia Alonso, la gran figura del ballet cubano, lo va a acoger, lo va a poner a bailar, a hacer Giselle, a hacer giras por Estados Unidos con él, y él va a volver a la creación. Al volver a la creación va a desempeñar una empresa fundamental para la cultura española, que es la creación del Ballet Nacional de España. Pero además va a hacer sus 3 grandes ballets y coreografías y películas con Carlos Saura, que serán Bodas de Sangre, la ya citada, Carmen y El Amor Brujo, que cuando se pase a los escenarios se llamará Fuegos. Todo esto hace de él una figura absolutamente grandiosa y fundamental en su momento, y se le reclamaba que siguiese trabajando, pero él, cada uno de sus trabajos necesitaba mucho tiempo y empezar desde cero y tener mucha tranquilidad, porque se ponía muy nervioso al principio para poder hacerlo. Por eso, desgraciadamente, solo nos va a hacer un espectáculo más, que es esta Fuenteovejuna. En Fuenteovejuna cuenta con la adaptación de Caballero Bonal. Caballero Bonal es una de las figuras más importantes de la generación de los 50, es decir, es un grandísimo poeta. También va a ser ocasionalmente dramaturgo, pero básicamente como adaptador. Será novelista y será también un estudioso del flamenco y del folclore. Y esa parte musical unida a su vertiente literaria será significativa para poder hacer esta adaptación con Gades. ¿Por qué? Porque claro, se está adaptando una obra de Lope de Vega en verso, en la que es muy característica la polimetría, la versificación, el lenguaje exquisito y a la vez popular de Lope de Vega, pero lo están haciendo en un formato en el que la palabra tiene muchísima menos presencia. Es decir, se trata de cómo contar lo mismo que hace Lope de Vega con sus palabras maravillosas, pero hacerlo sencillamente desde el movimiento, desde el espacio, desde la música y desde el gesto. Y para eso la colaboración de Caballero Bonal es esencial. Pero no es la única persona que interviene aquí de manera esencial. Para la parte musical cuenta con Faustino Núñez. Faustino Núñez hace algo importantísimo. De la misma manera que Lope de Vega, para escribir esta obra, se inspira en un hecho histórico que ahora contaré y que tiene que ver con el mundo popular y con las relaciones entre el pueblo y el poder, él decide echar mano de músicas populares, pero no músicas populares flamencas o aflamencadas, porque ya digo que Antonio Gades intenta huir de esa vertiente más superficial del folclorismo, sino que aquí vamos a encontrarnos músicas que provienen de otras regiones españolas. Es decir, hay un gran esfuerzo de investigación
en la música y el movimiento tradicional español. Y vamos a tener composiciones y bailes que provienen de Extremadura, de La Mancha, de Castilla, de León, es decir, de otros lugares y sobre todo de aquello que está vinculado con la escuela bolera. ¿Y por qué me refiero a la escuela bolera? Porque de la misma manera que Faustino Núñez hace una investigación en el mundo de las músicas tradicionales, tenemos a Juanjo Linares como coreógrafo asistente o ayudante de coreografía, que va a traer también muchos de estos bailes populares, con lo cual Fuenteovejuna no es un baile flamenco, es un baile que se inspira en danzas tradicionales españolas, dentro de las cuales, por supuesto, el flamenco también estará, pero sin que sea solamente él. Y algo que hace Faustino Núñez es no trabajar solamente con las músicas tradicionales, sino también con músicas del siglo XIX. Tendremos a Mussorgsky, que sobre todo nos va a servir para canalizar la representación del poder opresor, y tendremos también a un maravilloso coreógrafo, a un maravilloso músico, que es Antón García Abril, que de él van a ser las músicas mucho más melódicas y contemporáneas, con las que vamos a ver reflejadas la historia de amor que tenemos en esta obra. Esta obra, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta algo muy sencillo. Es un pueblo en el que todos trabajan, en el que todos son agricultores, y comenzamos con escenas de trilla, donde tenemos hombres y mujeres trabajando por igual. Después tendremos escenas en un lavadero, donde serán todas las mujeres las que estén trabajando también por igual y disfrutando. Y ese lugar en el que todos son iguales, hay una historia de amor entre un joven frondoso y una joven Laurencia, que es la hija del alcalde. Están enamorados y quieren casarse, pero aparece la figura de un comendador. El comendador de Calatrava, que es la representación del poder maligno, del poder feudal, que no solamente está oprimiendo al pueblo, sino que además va a abusar de las mujeres y concretamente va a violar a Laurencia en su noche de bodas. Laurencia va a reclamar venganza de sus paisanos, y sus paisanos se van a lanzar en armas contra el comendador y lo van a matar. Lo van a matar, por tanto, es el pueblo que se hace a sí mismo justicia sin esperar a nadie más. Esa es la historia que aquí se nos cuenta. Esa es la historia que interesó, como digo, en el mundo soviético y a lo largo del siglo XX, pero no es exactamente la historia que nos cuenta Lope de Vega, porque Lope de Vega tiene un añadido, y es que hay un acto más en el que aparecen los reyes católicos. Es decir, lo que vamos a ver es cómo el verdadero poder monárquico absolutista está por encima de los señores feudales, y lo que vienen es a sentar justicia. Quieren saber quién ha asesinado al comendador, y cuando se encuentran con que todo el pueblo aún está diciendo todos hemos sido, ¿quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Los reyes católicos entienden que sentar justicia aquí es aceptar que estaba bien la muerte del comendador, porque el comendador se había convertido en un opresor para el pueblo. Pero esta obra, en Lope de Vega, lo que está haciendo es asentar o favorecer el poder de la monarquía absoluta, propia de principios del siglo XVII, y lógicamente esa es una parte que las propuestas de carácter más socialista, comunista, incluso soviético, pues evidentemente hacen desaparecer. Por eso lo que ha interesado sobre todo en el siglo XX es esa primera parte, esa acción central del pueblo que busca su propia justicia. Y por otra parte, aquí Lope de Vega tiene un grandísimo interés, como tiene siempre las mujeres. Las mujeres en el teatro del siglo de oro son personajes protagónicos esenciales, y en muchas ocasiones incluso tenemos mujeres que como actrices van a encabezar compañías. Entonces la presencia de la mujer es importantísimo, y por tanto el honor de la mujer tiene que ser vengado. Una mujer no es un ser menor, es un ser de igual a igual, y aquello que le ocurre es algo que está afectando a todos los demás. Y esa idea de vamos a favorecer también la presencia de la mujer es algo que a Antonio Gades le interesa muchísimo. Por tanto, la idea del grupo y la idea de las mujeres
que tienen que luchar por su libertad, por sus deseos y reclamar desde luego justicia ante cualquier afrenta, es algo que vemos en Lope de Vega, que vemos en Antonio Gades y que además ha dado lugar a algunos de los versos más famosos de toda la historia del teatro español, porque el momento en el que Laurencia, después de haber sido violada, acude a los hombres del pueblo para reclamarles ese acto de justicia, son unos versos extraordinarios que muchas actrices jóvenes españolas los utilizan incluso para sus pruebas de acceso a las escuelas de arte dramático, para sus pruebas de reparto cuando quieren hacer alguna obra de teatro clásico, porque ahí lo que vemos es una fuerza extraordinaria. Lope de Vega no es solamente un gran creador de historias, es también un gran versificador. Algo que va a caracterizar el teatro del Siglo de Oro frente a los teatros anteriores es que cada uno de los personajes y cada una de las situaciones tiene una manera distinta de expresarse en palabras, una distinta estrofa, una distinta métrica. Tendremos personajes donde el poder se expresa en versos muchísimo más largos y más pomposos, pero tendremos como las situaciones amorosas o los relatos exigen versos más cortos, octosílabos, más rápidos. Es decir, esa riqueza en la elocución y en el lenguaje de Lope de Vega, aunque no esté aquí en la versión de Gades, sí que está en su puesta en escena, sí que está en la riqueza de sus movimientos y de sus músicas, y también está en algo esencial, que es la riqueza de su aspecto plástico, porque he hablado de Faustino Núñez, he hablado de Caballero Bonal y de Linares, pero la escenografía y el vestuario corresponden a uno de los grandes genios del teatro español, que es Pedro Moreno. Vamos a ver cómo todas estas personas que forman parte del pueblo no visten de manera pordiosera, ni muchísimo menos. El hecho de que sean trabajadores y que sean trabajadores del campo no significa que no tengan una dignidad también en su vestido. Y estos vestidos parecen casi de terciopelo, aunque sean del pueblo, pero en realidad están hechos de algodón muy pesado, todo teñido múltiples veces para conseguir que todos sean distintos y sin embargo sí que haya una gran unidad. Esa idea de nosotros somos libres en tanto que somos capaces también de estar voluntariamente unidos a los demás, es algo que Pedro Moreno también nos ayuda a ver en este espectáculo. Es una, sin duda, de las obras maestras de la historia del ballet, de la misma manera que es una de las obras fundamentales de la historia del teatro español. Por tanto, su conjunción no podía ser mejor. Muchas gracias.